Eric Nelson publicó un polémico tuit en el que decía que el último libro de venta en Amazon, una biografía de Barack Obama, había sido escrito por inteligencia artificial. El medio Slate se dio a la tarea de poner a prueba si esto era cierto o no, utilizando Giant Language Model Test Room, que funciona dándole una gama de colores cuando la probabilidad de haber sido escrito por un humano o por inteligencia artificial. El resultado fue que muchas palabras tenían una alta probabilidad de haber sido escrito por inteligencia artificial. Pero también la ciencia ficción se ha encargado de personificar la inteligencia artificial a través de un robot con apariencia humana que su objetivo es dominar al mundo. Sin embargo, el objetivo de la inteligencia artificial es un poco diferente, ya que si bien trata de imitar la capacidad humana, esto mediante máquinas o sistemas, justamente también tiene la capacidad de mejorar iterativamente, pues a través de la información que recopilan. Según la última encuesta de Gartner a más de 3,000 CIOs, se obtuvo que ellos consideran el valor que tiene la inteligencia artificial, pero también como un diferenciador entre su competencia. Según Harvard Business Review, se utilizan la inteligencia artificial para 4 rubros: la seguridad, la comunicación con el cliente, reducir el trabajo de administración y medir el cumplimiento interno. Junto con este boom de utilizar la inteligencia artificial en las empresas, pues también han surgido algunos mitos, no tan descabellados como que un robot va a dominar el mundo, pero sí tienen que ver con su uso. Y esto tiene que ver un enfoque hacia que las empresas tienen que crear su inteligencia artificial. Esto es un poco falso porque la realidad es que ya existe software personalizado según las necesidades comerciales de la empresa. También otro mito es que se obtienen resultados de manera inmediata y casi mágica. Sin embargo, la realidad es que esto requiere tiempo, requiere una planificación cuidadosa y sobre todo requiere de tener una idea clara de los resultados que se quieren obtener. Es decir, no podemos perseguir una necesidad o un objetivo sin saber justamente qué es eso que estamos buscando. El tercer mito tiene que ver con que ya no necesita que un humano o que alguien esté ahí observando qué está sucediendo. Y la realidad es que si bien es una máquina, no significa que sea un robot. Entonces, alguien tiene que estar monitoreando que se estén cumpliendo los objetivos, pero sobre todo alguien tiene que estar administrando los datos que requiere la inteligencia artificial. Y los últimos también tienen que ver con los datos, y es que se cree que entre más datos, mejor. Y esto es falso, porque como dice la frase, calidad sobre cantidad. Esto significa que tienen que ser de calidad, estar actualizados, estar enriquecidos y tener relevancia. Por lo cual esto es importante. Y bueno, un caso de éxito de la inteligencia artificial tiene que ver con Deep Patience, que tomó una herramienta impulsada por la Escuela de Medicina ICANN, en la cual esta analiza el historial médico de un paciente para reducir y predecir 80 enfermedades, incluso un año antes de que éstas se presenten, según Inside Big Data. Y hablando justamente de cómo se procesa la información, Dan Jurafsky, un profesor de lingüística y ciencias computacionales de Stanford, realizó un análisis acerca de 15 libros de texto que son ampliamente difundidos en Texas entre 2015 y 2017 y los sometieron a modelos de procesamiento de lenguaje natural que son capaces de detectar patrones en grandes cantidades de texto. Esto obtuvo 2 resultados. Por una parte, el conflicto que existe entre la historia que se cuenta y las nuevas investigaciones, que estas están enfocadas a reivindicar el papel de las mujeres y de los afroamericanos en la historia estadounidense. Y la segunda cosa que se reveló fue que hay una desconexión entre la historia y la población actual del país. De acuerdo con un estudio, cerca del 52% de los estudiantes en Texas son de origen latinoamericano. Sin embargo, su representación en los libros de historia es cerca del 2.23% de menciones en los libros. Según Dorothy Dembski, que es coautora de este estudio, el análisis no pretende ni decir por qué, es decir, por qué
sucedió o por qué hay esos resultados, pero tampoco quiere decir qué se debe hacer. Es decir, no permite dar un estándar de cómo se deben escribir los libros. Sin embargo, tiene el potencial de mejorar los libros de texto, de forma que los estudiantes se sientan más representados y tomen una visión crítica de lo que es la historia de Estados Unidos. Esto está representado justamente con lo que IBM ha hecho para lograr que la inteligencia artificial sea más justa, transparente y precisa, ya que no todo lo que se procesa son datos de números o que vienen justamente de la interpretación de los números. También existe el lenguaje y las palabras y por ende pues la interpretación que el ser humano le da. Por ello es importante que justamente los datos o los resultados de la inteligencia artificial tengan estas tres características, que sean justas, transparentes y precisas.